Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinito amor, porque no solamente nos salvas del infierno y de nuestros pecados, del demonio y de nosotros mismos, sino que además nos muestras tu infinito amor de múltiples maneras, enseñándonos y llevándonos cada día de gloria en gloria, levantándonos a cosas que nos maravillan, Señor. Tú eres grande y excelso, Padre. Tú eres poderoso y omnipotente. Tú eres eterno y altísimo, Señor. Gloria a ti, Padre, y te damos las gracias por lo que nos das hoy en el nombre de Jesús. Amén. De los versículos más impactantes, más enigmáticos por su profundidad, más atractivos que tiene la Biblia, y de los más conocidos por la mayoría de los creyentes, es aquel que está en Jeremías 33:3, que dice en Reina Valera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en la palabra de Dios para todos dice así: llámame a mí que yo te responderé, te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Esta palabra es ciertísima, como toda la palabra de Dios, de lo cual dan fe a aquellos que han caminado un buen tiempo con el Señor, aquellos que han clamado continuamente al Señor y han visto cómo Él derrama de esos secretos, de esos tesoros, continuamente en aquellos que le buscan con ahínco, con permanencia, con fidelidad. El Señor va mostrando su revelación cada día, va mostrando su gloria cada vez mayor. Y hoy vamos a procurar entonces entender uno de estos secretos grandiosos e inimaginables, una de estas cosas grandes y ocultas que no conocemos, por lo menos a fondo. Hoy vamos a hablar del secreto de Dios. En Salmo 31, 19 al 20, dice la palabra de Dios: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. En el Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En estos tres pasajes, dos del Antiguo Testamento, dos salmos y uno de los evangelios en el Nuevo Testamento, hay una palabra en común, que es en lo secreto. Vamos a tratar de hacer una introducción, porque este es un tema demasiado profundo para poder mirarlo en una sola reunión. Se nos ha hablado del lugar de comunión con Dios, del lugar secreto. Incluso algunos le ponen un nombre un poco más material, el armario de oración, por aquello de que en la antigüedad, cuando no existían lo que hoy llamamos closets, sino aquellos muebles que se podían mover de un sitio para otro, donde se guardaba la ropa, llamados armarios precisamente, el Hijo de Dios, que tenía el deseo de estar en la intimidad con Él, apartaba un poco la ropa que había colgada allí y se acurrucaba en un rincón, cerrando la puerta para quedar en oscuridad y en aislamiento del mundo. Y allí entonces buscaba entrar en oración, en diálogo con su Padre Celestial. Ese armario de oración fue famoso por grandes hombres que lo nombraron constantemente. De hecho, los grandes hombres que vemos en la historia de estos 2000 años después de que la Biblia cerró su canon, todos tienen en común lo mismo:
han dicho que han llegado a ser lo que son. La gloria de Dios se ha manifestado en ellos precisamente por el hecho de haber encontrado a Dios en ese armario de oración, lo que hoy llamamos el lugar secreto. Increíblemente, este conocimiento de un lugar en el cual podía uno encontrarse con Dios se ha diluido de tal manera y se ha perdido incluso, y de otras formas ya no se enseña frecuentemente, por lo menos en los sitios donde se habla la nueva prosperidad. En ese tipo de predicaciones decía, no se habla para nada del lugar secreto. Pero aquí en estos 3 versículos vemos que perfectamente se puede sacar una enseñanza, y no quisiera decir doctrina para no levantar discusiones, pero sí por lo menos una enseñanza de lo que es el lugar secreto. Tenemos que resucitar ese entendimiento y volver a tomarlo como verdaderos hijos de Dios. Entonces, vamos a repasar otra vez el Salmo 31, pero específicamente en el versículo 20, porque en el 19 nos mostraba la grandeza de la bondad, donde Dios guarda a los que esperan en Él. Pero en el versículo 20 dice algo que es contundente, porque allí muestra que en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. En algún sitio especial llamado los secretos de Dios, el creyente se puede esconder, como lo muestra en el Salmo 91, en la sombra del Omnipotente, donde puede morar. Esconderse de las maquinaciones, de las malas intenciones de los hombres. Pero dice además que los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. La palabra tabernáculo en el hebreo simplemente quiere decir tienda de reunión. Tenemos entonces todos los ingredientes para entender que en alguna parte existe un sitio, y en este mundo, no en la eternidad, porque en la eternidad estaremos plenamente en la presencia de Dios sin ninguna limitación, ni de tiempo, ni de espacio, ni de persona. Pero aquí en este mundo, el Señor ha reservado un sitio muy de su naturaleza, para que los que quieran encontrar ese refugio, ese remanso, llegando allí, reciban una cantidad de secretos y de tesoros de parte de Dios. Siempre me ha maravillado la historia de Moisés, que entraba al tabernáculo de reunión y salía resplandeciente, salía transformado. Y mucho tiempo hace que el Señor me hizo comprender que ese brillo en la cara significaba la gloria de Dios en todo el ser de Moisés, por cuanto había estado junto al autor de la gloria. Esa gloria se pega, por decirlo de la manera más burda, pues, porque no hay palabras para entender qué es lo que pasa allí. Simplemente cuando uno se acerca a Dios, Dios en su generosidad, en su infinito amor, no solo lo rodea a uno con su presencia y su manifestación, sino que le da parte de Él y toca entonces la profundidad del ser humano, de tal manera que hasta la carne brilla y resplandece con la gloria de Dios. Aquí en el Salmo 31:20 está diciendo que en esa presencia secreta el creyente se puede esconder, como en la barca los discípulos durante la tempestad. Asimismo, cuando la tempestad arrecia, en la tribulación de este mundo, en los combates, en las maquinaciones de este mundo en contra de la espiritualidad, como es lo que está pasando hoy en día, el creyente debería encontrar este sitio en el cual hay no solo refugio, sino una infinidad de cosas que tenemos que empezar a descubrir personalmente. Aquí vamos a mirar en la palabra algunas de las cosas que nos hacen la invitación a buscar ese sitio, pero prácticamente esta palabra solo le va a servir a aquel que la crea en primer lugar, y segundo, que vaya a buscarla en su vida práctica espiritual. En el Salmo 51:6 nos decía
En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La forma de adquirir sabiduría es primero leyendo la palabra de Dios y segundo, según este salmo, yendo a la presencia de Dios donde Él viene y le aclara a la mente y al espíritu todos esos conceptos que están en el libro de Proverbios, de Eclesiastés y en general en toda la Biblia. Comprender sabiduría, es decir, yo la recibo a través de la palabra, pero la vengo a comprender, viene a serme revelada en el sitio secreto. Por eso esta enseñanza se llama así, el lugar secreto de Dios. El propio Señor Jesucristo quiso enseñar esto que ya venía desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, como una enseñanza para aquellos que la supieran reconocer como tesoro. Ahora el Señor dice, mas tú cuando ores en Mateo 6:6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor enseñó, entre otras cosas, que no se le dieran perlas a los cerdos. Era una forma de decir que no todo el conocimiento está disponible para todo el mundo. Es más, no todo el conocimiento está disponible para el pueblo cristiano, sino que una parte importantísima de la verdad está reservada a aquellos que son íntimos con Dios. Es lo que le pasaba al apóstol Juan, que cercano al corazón del Señor Jesucristo pudo entender cosas que ninguno de los otros apóstoles vio. Es lo que pasaba con Moisés, o con Daniel, o con Abraham, hombres muy cercanos al corazón de Dios. Y recuerdo en este momento la imagen de dos mujeres, Marta y María, la una afanada y turbada por servir al Señor, creyendo que le estaba haciendo realmente un favor, pero María estaba mucho más cercana, con actitud humilde, de rebajamiento, postrada a sus pies, como corresponde a un discípulo, bebiendo de la fuente directamente, entendiendo y comprendiendo muchas cosas que Marta no comprendió. Entonces la enseñanza que hablábamos, entre comillas, mejor, entre paréntesis, la doctrina del lugar secreto, es algo que está sustentado en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y enseñado directamente por el propio Señor Jesucristo. Tenemos que ver entonces en qué consiste eso. El propio Señor también en Lucas 17, 20 y 21 dice, unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. ¿Qué pasaba aquí? Que los judíos estaban esperando a un libertador por el estilo de Simón Bolívar o de George Washington. Un libertador que les quitara el yugo de la opresión. Simón Bolívar de los españoles, George Washington de los ingleses. A América Latina, Simón Bolívar, y a Estados Unidos, George Washington. Igual pasaba en el corazón de los judíos. Ellos tenían la promesa de un reino de Dios, por eso la pregunta aquí, en el cual se iba a sentar en el trono un rey a perpetuidad. Y ese reino ya iba a ser eterno. Esa es la pregunta que está haciendo el judío, en este caso el fariseo, que era una secta de los judíos. El Señor le responde, tú, judío, no has entendido que hay que tener más revelación sobre lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Yo vengo a decírtelo. El reino de Dios no va a venir en forma visible. No va a ser como tú crees, no va a ser por cuenta de un héroe o un paladín, un libertador sentado en un caballo y con una espada rompiendo las cadenas del yugo romano. Eso no te va a ocurrir a ti, judío, ni a ningún otro, porque el reino de Dios tiene que venir primero de otra manera. En el versículo 21 entonces se aclara, la gente no dirá, aquí está o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. En la Reina Valera dice, el reino de Dios está en medio de vosotros.
Ese en medio significa que haya 3 o 4, y entonces en el centro de ese círculo de reunión está el reino. También, porque cuando 2 o más están reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él. También implica eso. Pero podríamos decir que ese es el nivel intermedio, porque el nivel profundo, el nivel secreto, es entender que Dios dice a través de su Hijo, Dios ya reina entre ustedes, en ti, en medio de ti, en tu corazón, en tu interior. Y entonces, esto redondea la enseñanza del sitio secreto. Y es que vemos al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento esperando respuestas externas de parte del Mesías como ungido de Dios. Y vemos que lo mismo ha ocurrido en el pueblo cristiano. El pueblo cristiano entonces ahora deposita sus esperanzas, sus expectativas, mientras viene el Señor en su segunda venida, en el pastor, o en un curso bíblico, o en un sermón por internet, o en una alabanza. Estos son creyentes que van de aquí para allá, buscando pan fresco, y creen que lo hayan, pero en un momento ya ese pan ha perdido su frescura. Ya esa palabra no alimenta, esa alabanza ya no toca. Fue un momento. Entonces, como sintieron una emoción momentánea, creen que si vuelven a los 8 días o a los 3 días, van a volver a agarrar esa manifestación tan evasiva, tan elusiva, se diría también, de la presencia de Dios o del Espíritu Santo. Porque están buscando afuera. Todas las respuestas las están pidiendo en la iglesia, o al pastor, o al libro, o incluso a la Biblia. No estoy demeritando para nada ni la iglesia, ni el pastor, ni la Biblia. Estoy diciendo que ellos son instrumentos de Dios para conducir al corazón del autor de esa iglesia, el dueño de ese pastor y el que escribió esa palabra. Entonces la actitud correcta sería ir a la iglesia, oír el sermón, cantar la alabanza y buscar dentro para hablar con Dios, conforme enseña Jesucristo en Lucas 17, 20 y 21. Y más atrás, cuando hablamos de la oración en Mateo 6:6, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Encontrar la presencia de Dios no es una cuestión externa, es una cuestión interna, de intimidad, de mirarse hacia dentro de su propio corazón, de explorar allí el trono del Dios Altísimo, el trono de Jesucristo, el cual se le dio en el momento en que se recibió a Jesús como Salvador. Pero como ha habido confusiones por causa de lo que buscan los hombres, incluso los cristianos, como lo dice Mateo 6:21, es por eso que no encontramos toda la profundidad del lugar secreto. Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? Estos cristianos de iglesia, de sermón, buscan un momento la presencia de Dios, pero el resto de sus días están buscando las cosas del mundo, el salario, el empleo, hasta el sexo y los deleites de este mundo. Por tanto, Dios no está en primer lugar. Nos lo recuerda el Señor en Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Qué increíble. El corazón donde mora el Espíritu Santo está lejos de Dios. De nada les sirve que me adoren porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Eso es lo que ha pasado con la iglesia del siglo XXI y de la mitad del siglo XX para acá. Se convirtió en la iglesia de la Odisea porque todo eran enseñanzas humanas, razonamientos y argumentos, conceptos que los hombres traían sobre cómo ser bautizados en el Espíritu Santo, cómo encontrarse con Dios, cómo orar.
qué palabras decir para la oración, aprenderse la oración de Javes para continuar orando de otras maneras. Muchos de estos libros tenían una base, un fundamento bueno, y las enseñanzas eran adecuadas. Lo que pasa es que en el afán del corre-corre, del aquí para allá, correrán de aquí para allá, no encontraron la esencia de la enseñanza en estos libros. No todos eran buenos libros, unos cuantos lo eran, la mayoría no. Pero esos libros aún así fueron desperdiciados por una multitud de cristianos inquietos en el cuerpo, que no podían mantener su espíritu en calma para buscar a Dios en la quietud y en el reposo. El lugar secreto entonces está en tu propia conciencia, y este hecho tiene que ser el descubrimiento práctico más importante de tu vida espiritual. El error, repetimos, que se ha hecho usualmente es suponer que el lugar secreto es algún sitio fuera de ti, al otro lado de la calle, o de pronto solamente en el cielo, probablemente, pero no aquí en la tierra. Y esto ha sido nefasto para nuestras esperanzas, porque entonces nuestras expectativas de éxito en la oración se han visto reducidas, porque al perder el carácter de encuentro con Dios, la oración se ha vuelto algo mecánico y algo pesado, ritual. Porque no hemos sido conscientes que con la oración contactamos al Dios que mora dentro de nosotros, siempre y cuando hayamos sido obedientes como el Señor enseña en Juan 14. Enfatizó la verdad del lugar secreto una y otra vez, cuando dijo: buscad primero el reino de Dios. Cuando se le preguntó dónde se encontraba el reino de Dios, ya vimos en la palabra, él dijo: el reino de Dios está dentro de ti. Y dijo, cuando oráramos teníamos que cerrar la puerta hacia el exterior para volcarnos hacia adentro, hacia lo secreto. El Salmo 15:1 nos dice de otra manera lo mismo. Versículo 1: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Entendiendo que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quién puede vivir volcado hacia adentro? ¿Quién puede mirar y encontrar a Dios en su interior? ¿Quién puede hablar con ese Dios como se le habla a un hermano? Con reverencia y respeto, sí, pero con familiaridad. Dice el versículo 2, solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad. Primer requisito, sinceridad absoluta. Como muchos creyentes no creen necesaria la sinceridad delante de Dios, sino que es preferible tapar el pecadito oculto, no confesarlo y volverlo a repetir, esa es una de las razones por la que vemos una masa de cristianos yendo de aquí para allá, sin conexión con el Dios que dicen que buscan. No han aprendido a vivir con honestidad. Tampoco se les ha enseñado. Empezando porque el pastor no es honesto. Está buscando otras cosas diferentes a la gloria de Dios. Está buscando la gloria de los hombres, o el poder, o la fama, o el dinero. Versículo 3 decía: el que vive con honestidad, el que no calumnie a nadie, el que no le haga mal a sus semejantes, ni insulte a sus vecinos. Solo el que se aparta de los que Dios desprecia, el que se santifica, y el que respete al que teme al Señor, el que cumple lo que promete, el que está comprometido con Dios, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Amén, porque todo compromiso implica subir a la cruz. Si yo me comprometo con mis hijos, tengo que quitarme del dinero que yo podría disfrutar en deleites para darles para su educación, para su alimento, para su vestido. Si me comprometo con mi esposa, voy a desechar toda ocasión de infidelidad, aún las miradas, para mantener vivo el amor, de forma tal que cuando lleguemos a la vejez, el uno sea el apoyo del otro
y sea una verdadera unión de dos en uno. Versículo 5. El que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño a gente inocente. Es decir, el que no sea interesado en las cosas materiales. ¿Qué dijo aquí? En estos versículos 2, 3, 4 y 5. El que haga justicia. Ese es el resumen. El que viva en justicia, el que sea justo, es el que puede vivir en el templo de Dios, el que puede tener comunión íntima con Dios. Va a mirar el lugar secreto y va a encontrarse con la presencia viva. Solo, termina el versículo 5, el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Me encanta esta traducción de la Biblia, la palabra de Dios para todos, ahí como termina, porque es literal lo que estamos diciendo. Solo el que lleve una vida de justicia, así, podrá estar siempre cerca de Dios. Claro, porque está mirando hacia adentro, se encuentra con el Dios que está cercano a él, y puede mirar hacia adentro porque está haciendo justicia hacia afuera. Pero si es injusto hacia afuera, se va a quedar anclado en el exterior, mirando las consecuencias y temiéndolas de su injusticia, de sus pecados. No va a tener paz y tranquilidad. Por tanto, tampoco le va a interesar tener cercanía a un Dios, porque se va a sentir pecador y culpable. Y va a creer que Dios va a estar airado con él. Hermanos, la enseñanza del Señor es muy sencilla. No tenemos por qué complicarla. Yo quiero terminar hoy con una conclusión bien, pero bien importante que está en la primera de Crónicas 28:10. Esta es como la misión de cada creyente. Es como el entender el llamado, el porqué del llamado. Y es el entender cómo hacer para construir esa misión encontrándose con Dios. Primera de Crónicas 28:10. Ten presente que el Señor te ha escogido, a ti específicamente, para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Qué hermosa palabra. Nos está diciendo que tú y yo, hermanos, somos escogidos del Dios eterno, el Dios que hizo la infinidad de galaxias que pueblan el universo, la multitud de átomos que conforman la materia, la infinitud del espacio que parece no tener fin según lo ven nuestros telescopios espaciales. Y sin embargo, Dios te miró a ti y te escogió. ¿Para qué? Para morar dentro de ti, para que le edifiques un templo como santuario suyo. Ya no quiere un templo en Jerusalén, ya no quiere un templo en la ciudad de Bogotá o donde tú vives. No quiere un templo que haya construido un pastor con los diezmos y las ofrendas de las ovejas. Ahora quiere, además del sitio de reunión, que cada uno de esos congregantes sea un templo vivo, un templo suyo. En el templo se habla con Dios. Como templo suyo, tú vas a alabar y a predicar la palabra contigo mismo. Es Dios quien la va a predicar a través de ti cuando tú estés unido con Él. Cuando tú cierras tus ojos al exterior y los abres hacia el interior, vas a descubrir el infinito tesoro de la presencia de Dios en tu vida. Vas a ver que el Dios que te han predicado es completamente real, que es un verdadero Padre, un verdadero amigo, un verdadero consejero, y que no solamente eso, sino que está dispuesto a revelarte infinidad de secretos, de cosas grandes y pequeñas. Vas a entender cómo funcionan cosas de la materia, cómo funciona tu mente, según lo que Él te vaya revelando, cómo funciona tu espíritu, cómo funcionan tus relaciones interpersonales, cómo mejorar todo eso. Así que dice el Señor, anímate y pon manos a la obra. Haz justicia y busca a Dios en tu corazón y habla con Él todos los días.
varias veces al día. De hecho, mejor orando en todo momento, dice la palabra. O sea, a cada rato es estar hablando, Señor, hoy me siento gozoso, Padre. Me siento ligero, Señor. Hoy, Señor, estoy apesadumbrado. Quiero saber por qué. ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que me oprime? Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, revélamelo. Y así tú puedes estar todo el día en continua compañía de este Dios increíblemente cercano al que tú imaginabas cuando no eras creyente por allá en un cielo que no comprendías y Él sin ninguna relación contigo. Pero que ahora ya siendo cristiano a veces lo imaginas en la iglesia o en la Biblia, pero no dentro de ti. Hermano, está llegando el momento, porque el Señor ya viene, de encontrarse con Él en santidad y en comunión. Búscalo. Tienes 24 horas al día de cada día para empezar a asombrarte de la cantidad de secretos que Él te va a mostrar, si tú le buscas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu revelación, por la infinidad de cosas que quieres regalarnos, materiales y espirituales, cosas eternas y también revelaciones sobre las cosas perecederas. Quieres mostrarnos, Señor, el por qué estamos teniendo una carga en nuestra vida, o una enfermedad, o una tristeza. Quieres darnos comprensión para que vivamos de mejor manera todas estas cosas, pero también quieres mostrarnos cuáles son los dones que has puesto en nosotros, cuál es la gloria de día en día que estás desarrollando en nosotros, cómo nos has llevado del abismo a la altura, Señor. Y quieres mostrarnos cómo un Dios tan inmenso, un Dios que hizo el universo, es igualmente el mismo Dios personal de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, infinitas gracias. Amén.